Vamos a hablar un poco sobre la revista La Palabra y el Hombre, número 53. Eh, Al inicio de la revista abre con una presentación al público de habla hispana del reconocido escritor ucraniano Oleg Polyakov. La introducción corre a cargo de Bárbara Stavitska-Pyreshka, quien describe el estilo y las tramas insospechadas de Polyakov y establece una relación entre este autor y algunos autores mexicanos, tales como Elena Garro, Juan Vicente Melo o Sergio Pitol, que fueron escritores mexicanos en la época del boom de la literatura. Después se nos habla un poco más sobre una de las obras más famosas de Polyakov, New Orleans y Presleshka Panitekli, en su idioma original, pero traducido al español sería algo así como Esclavas y amigos de Doña Becla. Se nos habla un poco sobre el libro, la historia que tiene y lo importante que tiene que ver para la cultura ucraniana. Se nos habla un poco más del libro, un poco sobre Polyakov y sobre cómo es él, dónde nace y más del autor. Después se nos entrega un poema de Jenny Zulena Milán Vázquez, una escritora colombiana, para después entrar a una entrevista con Alberto Chimal. Alberto Chimal es un escritor mexicano que es muy reconocido en la literatura actualmente, ya que se dedica a hacer libros de ciencia ficción y terror. Algunos de sus libros más famosos son Estos son los días, Gente del mundo, con una reedición del 2014, Grey, Los atacantes y más recientemente Manos de lumbre. También es autor de 2 novelas, Los esclavos y La torre y el jardín. Me pareció muy interesante esta entrevista, ya que él dice que no le gusta que lo encasillen con las etiquetas de terror o ciencia ficción o ese tipo de etiquetas que se le da a la literatura de fantasía, ya que él dice que estas etiquetas que se aportan a la literatura vienen de fuera, no tienen un contexto actual y menos actual con nuestro país, ya que como él menciona, vienen de fuera. Por ejemplo, la ciencia ficción viene de Estados Unidos, el terror viene un poco más hacia Gran Bretaña e Inglaterra, y él menciona que gran parte de la literatura también se basa en el contexto histórico que tiene, y las categorías o etiquetas, como él les dice, que se les otorga a la literatura de ficción, vienen con un contexto fuera de nuestro país y fuera de lo que nosotros conocemos. Así que etiquetar a la literatura mexicana con ciencia ficción o terror a él no le parece del todo bien, porque es una realidad distinta a la que nosotros vivimos. Así que él prefiere llamarle literatura de imaginación, que para mí es un término sumamente peculiar porque nunca lo había escuchado, pero me gustó por la explicación que él le da, ya que él dice que son marcas de clase que se le otorgan a la literatura que no van con el contexto de lo que él escribe. También menciona un poco más sobre algunos de sus cuentos y libros. Uno de ellos son Los atacantes y las manos, que habla un poco sobre el terror en la tecnología, ¿no? Los stalker, la inteligencia artificial y cómo es algo que llega sumamente pronto y que es una realidad que estamos viviendo y que a él le gusta abordar. Nos cuenta un poco sobre por qué le gustan tanto los cuentos, entre otras cosas más. Después de la entrevista con este autor, tenemos un poema de Roberto Elier, para después pasarnos a hablar sobre la revista Rueca. La revista Rueca es una revista que se da en 1941 a 1952, con 20 números trimestrales y 1000 ejemplares. Fue una revista que surgió por estudiantes de filosofía de la UNAM, y una de las personas que más encabezó este movimiento fue Carmen Toscano, que es a quien se entrevista de cierta manera y se le preguntan varias cosas, y es un poco de los que nos cuenta esta parte. Y Rueca fue dirigida y editada por solo mujeres, aunque de un total de los 365 autores que había, 84 eran mujeres. Esto es nada más un 23%, y pues es evidente que las editoras intentaban impulsar a la literatura femenina, pero en ese tiempo era muy complicado porque casi no se publicaba a las mujeres. Pero fue una revista muy importante, ya que en la primera parte del siglo pasado era la única revista literaria creada y dirigida por mujeres. Ello trajo consigo pues mucha novedad para el mercado hemerográfico nacional, gobernado por simplemente varones. Se nos cuenta un poco sobre la historia de la revista, cómo fue surgiendo, cómo fue creciendo y la importancia que tuvo en la literatura y el antes y el después que marcó en esta misma. Y esto es un poco sobre los que nos cuenta en la primera parte de la revista La Palabra y el Hombre,
en la sección llamada La Palabra. La siguiente sección que vamos a tener es Estado y Sociedad, la cual inicia con una frase muy buena, de mis favoritas, que se le atribuye a Marco Tulio Cicerón. La cita dice que quien olvida su historia está condenado a repetirlo. Esta sección inicia así porque empieza para contarnos las similitudes y cómo parece que la gente no aprendió de su pasado, condenándose a repetir lo mismo, por eso la frase, ya que en 1918 existe una pandemia conocida como la madre de las pandemias, ¿no? Esta pandemia fue de influenza, dando como resultado más de 500 millones de personas infectadas y enfermas, entre las que 50 y 100 millones murieron. Más de 300,000 solamente murieron aquí en México, ¿no? O sea, fue una pandemia sumamente catastrófica y muy fuerte, ¿no? Para el mundo. Pero ¿por qué casi no se menciona? ¿Por qué no hubo un precedente histórico que marcara un antes y un después en la salud de la gente, ¿no? ¿Por qué esto no marcó algo en la sociedad? Bueno, esto es lo que precisamente intenta contar este artículo, en el que se nos llama que es el olvido social. Se dice que no se tomó tantas consecuencias de esto porque a la par que pasaba esta pandemia, estaba acabando la Primera Guerra Mundial, estaba sucediendo la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa. Había muchos hechos que ya de por sí atormentaban a la gente. Si además se decía que había una pandemia mundial, la gente iba a entrar en caos, ¿no? Entonces es una de las razones por las cuales se evita, y también se intenta evitar para no demostrar el caos que hubo en el mundo en ese entonces, ¿no? Atribuyendo muy pocos muertos a esta pandemia, pero fue algo sumamente catastrófico, ¿no? Se nos menciona las muchas similitudes que hubo, cómo se manejó y cómo la gente ignoró por mucho tiempo esto, ¿no? También se dice que hubo ausencia de memoria colectiva de la pandemia olvidada, ¿no? Que es lo que mencioné hace un momento. Y fue hasta 1918, a partir de la segunda ola, cuando los primeros trabajos salieron a la luz, cuando la gente empezó a interesarse en este. Pero no pasó a mayores. 1919 y 1920 fueron más trabajos. Y hasta 1927 todavía hubo algunas cosas de la pandemia, pero nada relevante, nada que nos dijera algo útil. Y después de ese año simplemente se decidió olvidar. Ya nadie hablaba de la pandemia, nadie investigaba, nadie buscaba algo que dar, ¿no? Por lo mismo, pues la gente empezó a volverse ignorante hablando de pandemias, y llegaron más pandemias que la gente simplemente no le dio la suficiente necesidad e importancia a estas, como el brote de la gripe asiática en el 59, la gripe de Hong Kong en el 68, la epidemia del SIDA en los 80s, entre otras muchas más. Por lo mismo, la OMS en 2019 dice que el mundo no estaba preparado para otra pandemia que probablemente iba a suceder pronto, ¿no? Que iba a pasar algo y que la gente no estaba preparada porque no existía un nivel de salubridad suficiente para cubrir esta pandemia, ¿no? O lo que fuera a pasar. En 2009, por una crisis económica, se empieza a reducir el nivel económico que había para la salud, haciendo que la gente estuviera muchísimo menos preparada, y ya sabemos lo que pasó en 2019, ¿no? Surge el COVID-19, la gente claramente no estaba preparada para esto, y fueron varios años de muchas muertes y de que mucha gente sufriera porque la gente no se preparó. Y mencionan mucho que la pandemia no solamente es de cómo la gente cuida su salud y ese tipo de cosas, sino que también es un tema político, porque a pesar de que mucha gente estaba sufriendo por la pandemia, simplemente a los políticos no les importaba ver que la gente muriera, simplemente tenían miedo de la parte financiera, no de que mucha gente muriera, sino de que cómo afectaría financieramente esto. Pero ese es uno de los principales temas que aborda en esta parte de Estado y Sociedad. Pero también nos ha hablado de otras cosas, por ejemplo los artículos de Jairo Jiménez y los investigadores Dolores Flores Silva y Keith Caldwell en aspectos relacionados con el racismo. El primero recupera representaciones plásticas y literarias del antiesclavista Gaspar Yanga, una figura emblemática de la identidad afroamericana no reconocida. Y los segundos dirigen una mirada crítica al pensamiento de José Vasconcelos, desvelando su pensamiento racista,
que sustentaron sus proyectos de mestizaje como medio de mejoramiento de la raza indígena, ya que éste concebía a los indígenas como una raza inferior. Esto es un poco de lo que se trata en la segunda parte de La palabra y el hombre, en su sección de Estado y Sociedad. Después tenemos el apartado de arte. En este apartado encontramos un análisis profundo que examina la figura de Yanga, el líder cimarrón que encabezó una resistencia contra la esclavitud en Veracruz en el siglo XVII, y su relevancia en la historia y la cultura mexicana. Comienza contextualizando su importancia al conectar su grito tenaz con la lucha anticolonial de líderes como Patrice Lumumba del Congo. Se destaca su papel como precursor de movimientos de resistencia posteriores a la Revolución Mexicana de 1910 y en los movimientos sociales contemporáneos, incluyendo el apoyo al partido de Morena en las elecciones del 2018. El texto profundiza en la representación de Yanga a lo largo del tiempo, desde su primera mención en la literatura por Vicente Riva Palacio en el siglo XIX, hasta su inclusión en el arte visual, como el mural de José Gordillo en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Ciudad de México. Se resalta la manera en que Yanga simboliza la solidaridad entre diferentes grupos marginados como los cimarrones y los indígenas, y su papel en la construcción de identidad nacional mexicana. Además, se analiza cómo la historia de Yanga revela aspectos ocultos o olvidados de la historia mexicana, especialmente relacionados con la presencia africana en el país durante la época colonial. Se reflexiona sobre su legado en el contexto de la lucha por la justicia social y los derechos humanos, como su historia sigue resonando en la sociedad mexicana actual, marcada por desafíos políticos y sociales continuos. En resumen, el texto ofrece una exploración detallada de la importancia de Yanga en la historia y la cultura de México, resaltando legado perdurable y su relevancia en el presente. Por último, tenemos el apartado de miscelánea. El texto comienza con el anuncio del fallecimiento de Miguel León Portilla, un destacado filósofo, antropólogo y historiador de la lengua y cultura náhuatl, cuya obra ha dejado un impacto profundo en la comunidad académica y cultural. Nacida en la Ciudad de México en 1926, León Portilla fue discípulo del Ángel María Garibay y realizó importantes contribuciones en la investigación y promoción de la poesía náhuatl, siendo reconocido por su conocimiento y defensa de la cosmovisión de los antiguos mexicanos. A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos académicos en la UNAM. Recibió numerosos premios y doctorados honorarios a causa y destacó por su compromiso con el otro humanismo y la defensa de los derechos de los pueblos originarios. Su extensa obra incluye títulos como la filosofía náhuatl, los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, y Visión de los vencidos, que han sido ampliamente reconocidos y traducidos a varios idiomas. El texto también reflexiona sobre el legado intelectual y cultura de León Portilla en la sociedad mexicana, destacando su papel en la recuperación de la identidad y la historia de México, especialmente en un contexto de nuevas colonizaciones y desafíos sociales. Se resalta su propuesta de un pensamiento filosófico entre los antiguos mexicanos que desafía las concepciones eurocéntricas sobre el origen de la filosofía. Además, el texto menciona la pérdida de otros destacados artistas e intelectuales como Luis Eduardo Aut, Rubén Fonseca, Luis Sepúlveda y Óscar Chávez, este último conocido como el Caifán Mayor, por su participación en la película homónima de Juan Ibáñez y Carlos Fuentes. Se explora el significado del término caifán y la importancia cultural de personajes como Chávez en la representación de la vida urbana y popular en México. En conclusión, el texto ofrece un homenaje a la figura de Miguel León Portilla y reflexiona sobre su legado intelectual y cultural, así como sobre la pérdida de otros artistas importantes en la sociedad mexicana. A través de estas reflexiones invita a pensar en la importancia del conocimiento y la cultura en la construcción de la identidad nacional y preservación de la memoria colectiva.